Me vinieron a decir, hay un hombre que te busca y dice que te ama mucho, no le quieres recibir. Y yo les dije quién es, me contestaron Jesús. Es Jesús el Nazareno, que por ti murió en la cruz. Y a Cristo me convertí, y su palabra entendí, pues Él me ha dado la dicha que yo nunca conocí. Me vinieron a decir, hay un hombre que te busca y dice que te ama mucho, no le quieres recibir. Y yo les dije quién es, me contestaron Jesús. Es Jesús el Nazareno, que por ti murió en la cruz. Y a Cristo me convertí, y su palabra entendí, pues Él me ha dado la dicha que yo nunca conocí. Gracias te doy, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Atamos y reprendemos toda fuerza negativa, todo espíritu contrario a tu bendita palabra. Lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma el control de este servicio, te lo pido en el nombre de Jesús, y toma el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para traer este mensaje. Se lo pido en el nombre de Jesús y por la sangre santa y bendita de mi Señor Jesucristo. Amén. Abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7 al verso 8. La palabra de Dios nos dice de esta manera: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En este día vamos a ver como título de esta enseñanza: Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Hoy comenzaremos a hablar de las obras del diablo desde el Génesis al Apocalipsis. Así de que vamos a hablar de todo lo que está escrito desde Génesis al Apocalipsis. Las obras del diablo se manifestaron en el jardín del Edén con la primera familia, engañando a Eva para llevarla a la desobediencia y lograr su objetivo. ¿Cuál sería el objetivo de Satanás para con Eva? Que Adán también pecara comiendo del fruto prohibido,
para que lanzara a toda la raza humana a la esclavitud del pecado, para separarnos de Dios. Y de esta manera su plan saldría a la perfección al derribar todo lo bueno por lo cual Dios había creado al hombre, dándole vida para no morir nunca, dándole luz para que siempre conviviera con Él y siempre fuera libre y gozara de felicidad. Pero al desobedecer a Dios, hicieron al diablo su amo, lo hicieron su dueño y lo hicieron su todo, heredando del diablo su naturaleza pecaminosa y la muerte espiritual, quedando en tinieblas. Y todo humano que nacía contaminado, sin vida espiritual, vivos para el diablo y muertos para Dios. Es por eso que todos los que están todavía en las manos del diablo no quieren de Dios, no quieren seguir a mi Cristo, no quieren ser hacedores de lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces vemos, amados hermanos, que el hombre quedó muerto para con Dios y quedó vivo para responder a todo lo malo del diablo. Por eso la palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán y Eva, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aleluya. Amados hermanos, con todo esto que hemos leído, había entrado en toda la humanidad una plaga tan contagiosa llamada muerte espiritual. En todos los hombres no había ningún sano. Todos estaban contaminados de un virus mortal que es el pecado. No había humano que pudiera sanarlo. No había medicina para poder controlarlo. Toda la humanidad estaba destinada a morir por la eternidad en el infierno. Muchos se cuidan del coronavirus, otros se cuidan de otras infecciones y plagas, pero olvidan que el peor enemigo del hombre es el pecado. Amén. Porque ese te asesina, ese te mata espiritualmente. El hombre fue creado para vivir por la eternidad. Amén. El hombre fue creado para servir a Dios, no para andar trabajando y hermano, y no tener tiempo ni para la familia. No, para eso no fue creado el hombre. El hombre fue creado para que sirviera a Dios. Amén. Por eso, como no había escapatoria para nosotros, estábamos destinados a ir al infierno. Dios se las dio. Dios hizo leyes para todo aquel que quisiera pertenecer a Dios, le sirviera. Pero, amados hermanos, Cristo vino para hacer otro camino nuevo y vivo. Gloria a Dios. Para eso vino el Señor. La Biblia nos dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció Jesús en la tierra, para destruir toda obra del diablo. Amén.
todo lo malo, para destruir todo lo que hace el diablo. Para eso vino el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces vemos que Cristo vino a la tierra para sacar a la descendencia de la primera familia del dominio del diablo. No había humano que fuera libre. Todos eran esclavos del diablo. Amén. Es por eso que el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Porque humanamente hablando, no había nada ni nadie que los podía librar del virus mortal que es el pecado. Se necesitaban en la tierra los doctores del cielo, con su medicina, la palabra de Dios. Y la nave espacial descendió de los cielos para destruir las obras del diablo. El doctor Jesucristo se hizo cargo de esta misión para sanar a la humanidad de este virus mortal, incontrolable y contagioso. Por eso la Sagrada Escritura nos dice el amor tan grande que tiene el Padre Todopoderoso por su creación. Y en San Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios Padre al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que ha enviado a su único Hijo a la tierra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no vaya al infierno, salga del pecado, salga de la maldad, salga del engaño, mas tenga vida eterna. Para eso vino Cristo, para destruir al pecado y para que tengamos vida eterna. Gloria a Dios. Ahora el salmista nos dice en el Salmo 107, verso 20, nos dice: envió su palabra. ¿Quién envió la palabra? Dios Padre. Envió su palabra, envió a su Hijo, porque Cristo es la palabra de Dios encarnada que vino a esta tierra. Amén. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Por qué? Dice, los libró de su ruina, porque ningún humano se podía salir de las manos del diablo. Estaba destinado a ir al infierno. Y Cristo vino para rescatarnos, para arrebatarle las almas al diablo y destruir todas sus obras. Amén. Gloria al Señor. Así de que, amados hermanos, toda la humanidad entera necesita recurrir a la sangre de Cristo, que es el antídoto para curar ese virus mortal. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1, en el verso 7. Pero si andamos en luz, como Jesús está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué necesitamos? Necesitamos creer que Cristo vino a redimirnos. Cristo vino a ofrecerse como sacrificio vivo por toda la humanidad. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. La vida cristiana es caminar en la luz. Esto significa haber abierto los ojos a la verdad que hay sobre Dios Padre. Haber abierto los ojos a la verdad que hay sobre el pecado. Haber abierto los ojos a la verdad que hay sobre Cristo.
nosotros tenemos que ver todos estos puntos importantes, porque un avión, por lo menos, debe de tener 3 alas. Aleluya. Las alas de los lados, 2, más las alas de atrás. Entonces, amados hermanos, para poder que vuele, y nosotros necesitamos los 3 para volar en el Espíritu. Gloria al Señor. Cuando usted se dé cuenta y ya usted haya tomado la decisión de servir a Dios, usted verá la diferencia. En la diferencia que el pecado es un horrible destructor y que Cristo es un glorioso Salvador. Aleluya. Ahora usted se preguntará, ¿cómo Cristo destruyó las obras del diablo? Cristo empezó a destruir las obras del diablo con el solo hecho de venir desde los cielos y haber nacido en forma de hombre. Eso es un milagro. Y ver aparecido como el Hijo de Dios en la tierra. Aleluya. ¿Qué tuvo que hacer Cristo para destruir el pecado? Lo que tuvo que hacer el Señor es vivir entre los humanos, morir y derramar toda su sangre en la cruz del Calvario, ir 3 días y 3 noches al corazón de la tierra y resucitar entre los muertos en el infierno, para que nosotros por su sangre podamos nacer de nuevo. Esa palabra, tenemos que nacer de nuevo. Algo nuevo es algo que no ha existido nunca. Aleluya. Por eso, amados hermanos, si yo naciera de nuevo ahorita, vamos a poner que tengo 70. A mis 70 años, usted bien viejito ya, que usted le quiere ayudar a caminar. Pero no sabe que este viejito baila en un solo pie. Le pedalea la bicicleta. Gloria al Señor. Y vemos, amados hermanos, nacer de nuevo. Es que el cuerpo sigue igual, pero por dentro estás nuevo. En lo espiritual estás joven, que nadie te puede detener, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Alabado sea Dios. Entonces, amados hermanos, para eso vino Cristo, para eso fue al infierno, para que podamos nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y usted ya nació de papá y mamá, pero ahora tiene que nacer de nuevo. Amén. Tiene que nacer de Dios, no de hombre. De hombre ya nació. Aleluya. Ahora tiene que nacer en el Espíritu, para poder que sea una nueva criatura y para poder que todas las cosas viejas pasen en nuestra vida. Aleluya. Y Dios vino para nacer de nuevo, seamos nuevas criaturas en Cristo y pudiéramos vivir para Dios, equipándonos de todo poder y autoridad para que no volvamos a caer como la primera familia. El plan de Cristo es bueno. Amén. El que cae es porque quiere caer, no porque lo engañó el diablo. Mentiras. No entremos en mentiras, porque si hablamos de mentiras, estamos hablando del diablo. Así que, amados hermanos, Dios no quiere que caigamos como la primera familia, o sea, como Adán y como Eva. Cristo es el antídoto para ese virus mortal que es el pecado.
Y usted se sigue preguntando, ¿qué es pecado? Pecado es todo aquello que se aparta de lo recto y justo, se aparta de la verdad de Dios y quiere caminar en mentiritas. Pecado es quebrantar voluntariamente la ley divina, haciendo todo lo contrario a lo que dice la palabra. Como por ejemplo, tenemos un ejemplo bíblico. Si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, eso es pecado. Porque Dios no quiere solamente oidores, sino Dios quiere que su pueblo seamos hacedores. Gloria, hacedores, que pongamos por obra la palabra de Dios, amados hermanos. Ahora, cada vez que las personas cometen pecado, esas son las obras del diablo. Ahí está el diablo. Porque Dios no peca. El que peca es el diablo. El que trajo el pecado es el diablo. El que contaminó al mundo es el diablo. Ahora, amados hermanos, todo aquel que peca está practicando las obras del diablo. Y Cristo vino a destruir el pecado. A eso vino Cristo. Porque el pecado nos tenía atado. No nos dejaba tener comunión con Dios Padre. Estábamos enemistados con Él. Y Cristo vino a reconciliarnos con su Padre. Gloria al Señor. Porque la obra o el trabajo del diablo es tentarnos para que tú rechaces la autoridad de Jesús. Para que tú digas, ay, yo no tengo esa clase de poder. No, pues si Dios dice, y tú eres salvo, salva, tú tienes poder. Tienes poder sobre el diablo, sobre su demonio y todos los rangos que haya de las fuerzas satánicas. Entonces, amados hermanos, Él lo que quiere es apartarnos de Dios. ¿Para qué quiere apartarnos de Dios? Para Él tenernos en sus manos y hacer con nosotros lo que Él quiere hacer. Pero vean una cosa, de todos aquellos que obedecen al diablo, van a ir al mismo lugar que va a ir el diablo. Sí, y lo vamos a ver. Y lo vamos a ver. Entonces el diablo nos tienta para que rechacemos la autoridad de Dios. Y nos tienta para que pensemos que no necesitamos de Dios. Para que creamos nosotros que no necesitamos de Dios y nos creamos nosotros un Dios para nosotros mismos. Y eso no es así, hermanos. La Biblia dice, separados de mí nada puedes hacer. Tienes. Todos los humanos me necesitan, dice Dios. El que dice que no me necesita, ¿sabes qué? Ha caído en el engaño del diablo y va a ir a parar al mismo lugar del diablo, al lago de fuego y azufre. ¿Por qué? Por no creer lo que dice Dios en su palabra. Porque Él quiere, Satanás quiere que caigamos en su trampa. Es un tramposo, hermano. Es un tramposo. Acuérdate que nacer de Dios es ser cambiado por Dios. De modo que sea quebrantado el dominio del pecado en tu vida. Porque el carácter de Dios es lo opuesto al pecado. Ahora todos los hijos de Dios tienen que ser como su Padre celestial, que no peca. Escuche esto, podemos fallar,
Pero también podemos pedir perdón. Amén. Podemos fallar. Dios lo sabe. Pero Dios no quiere. Dios no quiere que practiquemos. Practicar es hacerlo constantemente y voluntariamente, pisoteando la sangre bendita del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Aleluya. Eso es lo que no quiere Dios, amados hermanos. Gloria a Dios. Estos son los hijos de Dios. No debemos de pecar. ¿Por qué pecamos? Porque, ¿sabes qué? Quitamos nuestra mirada de Dios y la ponemos en las cosas de este mundo. Y creemos en los humanos que ellos nos van a hacer felices. Nadie te va a hacer feliz en esta tierra, solamente el Dios del cielo es el que nos hace feliz, porque solo Dios hace al hombre feliz. Aleluya. Entonces, amados hermanos, vemos de que para eso apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, entremos a deshacer con Jesús las obras del diablo. Nosotros tenemos la ayuda del Padre y tenemos la ayuda del Espíritu Santo y la ayuda del Señor Jesús. Porque Él es nuestro abogado, Él es nuestro Dios, Él está intercediendo por nosotros. Entonces el maligno no nos toca, aleluya. Porque ahora que somos salvos y estamos sanos, el diablo nos atacará con dudas, nos atacará con obras malas, nos atacará con dudas, con mentiras, con rebelión, con temor, con discordia, o sea, pleitos, envidia y odio. Todas estas cosas son obras del diablo y buscará cómo atraparnos. Buscará la manera, amados hermanos, como los hijos de Dios no sigan a Cristo. Él va a tratar de alejarnos. Y nos va a prometer todo el mundo que sea de nosotros. ¿Para qué necesitamos este mundo cochino y miserable? Que nada nos vamos a llevar. Aleluya. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me iré también. Amén. Dice palabra de Dios. Aleluya. Entonces Él trata, amados hermanos, de separarnos, que no sigamos a Cristo, para alejarnos de la luz, para que no veamos. Y siempre tratará que nuestro amor por Cristo se enfríe. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Ustedes como matrimonio, ¿a usted le gusta que su esposa o su esposo sea un frío con usted? Por supuesto que no, hombre. No me haga enojar. No se quiere hacer de la boca chiquita. Claro que no. Usted, pues Dios también. Dios no quiere fríos. Dios quiere gente fervorosa, gente valiente, gente que da su vida por Él, amados hermanos. Entonces, Satanás lo que trata de enfriarnos o hacer que dejemos de amarnos los unos a los otros. Ese es el plan del diablo. El diablo, la obra del diablo es venir con usted y decirle: ¿y el pastor qué? ¿Y el pastor por qué no hace eso? ¿Y el pastor acá? Sí, hasta ya nos hicieron tacos al pastor. ¿O no? Claro que sí. ¿Y saben por qué le pusieron tacos al pastor? De tanto ir a los hermanos que iban a comer. Ay, si el pastor, mira, dijera eso, se organizara de esta manera. Y oía el mesero siempre, el pastor. Y digo: ¿sabes qué, patrón? Yo tengo un nombre para ese taco. Tacos al pastor. Y abundan.
Ya nos hicieron picadillos. ¡Qué tremendos! Entonces, amados hermanos, ¿para qué quiere que andemos en pleito los unos con los otros? Para que andemos en tinieblas y perdamos nuestro testimonio ante el mundo y no agrademos a nuestro Padre Celestial. También tratará de inducirnos a los entretenimientos del mundo, a deportes, a cosas que usted dice, no, pero esto no es pecado. Pero si no estás en la casa de Dios, sí es pecado. Aleluya. Porque sabes hacer lo bueno y no lo haces, te cuenta como pecado. Alégale a Dios. Gloria al Señor. Y todo, Él trata de desviarnos con todo lo que le agrada al ojo. Con sexo, con pornografía, para que tú seas esclavo del pecado, como la primera familia. Ya eres libre. ¿Sabes qué? Consérvate libre. Porque para eso apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Veamos las obras del diablo que menciona la Biblia. Son para tenernos Satanás en sus manos y que nosotros no seamos libres. Y vemos, y esa obra del diablo se llama tentación. Y somos tentados, hermanos. Por ejemplo, como Judas. Por ejemplo, como Pedro. Veamos a Judas. Judas, amados hermanos, tenía una ambición por dinero. Y por dinero entregó al Señor Jesús. Por dinero. ¿Se da cuenta, amados hermanos, hasta dónde llegamos? Y muchos se entregan a su pastor con un plato de comida. Santo. Por un café, por un dulce. Que poco nos valoran, hombre. Ay, Dios mío, me quiere dar el soponcio, hermano. Aleluya. Y vemos en la tentación, y en la tentación nos dice en el libro de San Juan capítulo 13, versículo 2, nos dice, y cuando cenaban, estaban reunidos Jesús y sus discípulos, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que lo entregase. Ya lo había convencido el diablo. Cuando la Biblia dice, ni deis lugar al diablo. Aleluya. Sí, Señor. Y en el verso 27 de San Juan 13 dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Vemos, amados hermanos, cómo en su mismo equipo del Señor lo traicionaban. Aleluya. Por eso las iglesias no crecen. ¿Por qué? Porque ahí está el mismo diablo en la iglesia. Se oponen a que uno hable la verdad, a que uno le dé honra y gloria a Dios y esté agradecido con el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Oh, aleluya. Vemos a Pedro. Pedro, amados hermanos, el Señor Jesús siempre decía que el Hijo del Hombre iba a ser entregado a los gentiles, iba a ser crucificado y que iba a resucitar al tercer día. ¿Y sabe lo que hizo Pedro? Lo llamó aparte y dice que a Pedro le comenzó a reconvenirle y le dijo, Señor, nunca te acontezca esto. Soy bonito, ¿verdad? Que aparentemente es un buen deseo. Ahí estaba el diablo. El diablo tentó a Pedro. Todos quieren ser los mandamás en una iglesia. Aleluya. Todos, amados hermanos. Pero hay algo que hacer. Nadie lo hace. Todos quieren nomás ordenar. Y el Señor Jesús le contesta a Pedro
en San Mateo 16, verso 23. Pero Jesús, volteándose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, sino en las cosas de los hombres. No se puede servir a Dios poniendo las cosas de los hombres en un culto donde Dios es el único que sabe acerca de las cosas espirituales. Uno debe estar atento a oír su voz y hacer su santa voluntad de acuerdo a la palabra de Dios. Otra obra del diablo es el engaño. Es el engaño. Satanás tiene engañado a toda la humanidad. Satanás viste a sus líderes bien bonitos, con unas cosas bien adornados, para atraer a la gente, porque la gente se va por vista. Y dice Apocalipsis capítulo 12, verso 9, y fue lanzado fuera el dragón. Miren los nombres que se le da al diablo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y cuídate vos, como cristiano, no te vaya a tentar y te vaya a engañar el diablo, porque esto es obras del diablo. Aleluya. Entonces dice que Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esos ángeles ahora son los demonios. Ángeles caídos son demonios. Demonios. Y en Primera de Juan, el discípulo amado nos dice, Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Dónde está toda la humanidad? Bajo el maligno. Bajo la chancla de Satanás. Aleluya. Los tiene dominados. Pero, ¿cuál es el título de la enseñanza? Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo y hacernos libres. ¡Somos libres! Libres para servir a Dios, libres para amar a Dios, libres para expresar nuestro amor y nuestra gratitud para con el Dios vivo. Aleluya. ¿Y qué hace el pueblo de Dios? Lo ignora. En igual de estar en la iglesia, anda buscando cómo pecar. Aleluya. Veamos otra obra del diablo. La obra del diablo es cegar el entendimiento, cegar la mente, para que no estemos fervorosos, sino estemos fríos. Cuando usted está frío, no, hermano, usted no se calienta ni con un tizón ardiendo que le pongan ahí abajo. Va a decir, ay, yo no siento nada. ¿Cómo va a sentir si está congelado? Está congelada. Pues para eso son las obras del diablo, para cegar la mente, para decir, yo estoy bien, el pastor es el que está mal. Todo el tiempo, al que está bien, dicen que está mal. Y los que andan mal, saben que andan en chisme, saben que andan diciendo cosas que no hace su líder, y lo andan hablando, lo andan publicando. ¿Cómo una iglesia va a crecer de esa manera? Nunca. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4.
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, de los que no quieren creer en Jesús, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Satanás cega el entendimiento. Satanás, después que fuiste libre, te quitó la venda, pero tú decidiste hacer la obra del diablo, te volviste a poner la venda, y Satanás pone una pared allí para que no te resplandezca la luz de Cristo, porque Cristo dijo: yo soy la luz de este mundo. Aleluya. Entonces, amados hermanos, vemos que las obras del diablo es promover la mentira, incluyendo las doctrinas falsas, con líderes y predicadores que sean de él. Óiganos usted, hay personas que dicen: no, pues mi concilio no me permite invitar a otro. Obras del diablo. ¿Por qué? Porque andan mal y no quieren que otro vaya y les hable la verdad, porque la verdad os hace libres. Entonces vemos, amados hermanos, que el mismo Señor le dijo a aquellos religiosos que creían que ellos tenían a Dios y nunca quisieron a mi Señor Jesús. Cuando Él estuvo en la tierra, Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aleluya. Qué tremendo, amados hermanos. Y Dios nos sigue hablando, amados hermanos. Y Dios nos dice que en los postreros tiempos muchos van a apostatar de la fe. Todos esos que no buscan de Dios, ¿sabes qué? Son los apóstatas, dominados por Satanás. ¿Dónde está todo el poder y toda la autoridad que Cristo nos dio? ¿Dónde está? Te cuidas del coronavirus, te cuidas de cualquier plaga contagiosa, pero no te cuidas del virus más mortal que coronavirus, de ese virus mortal que se llama pecado. Aleluya. Si no te revuelcas en el lodo, ¿sabes qué? No te sientes a gusto. Andas con la cara toda planchada. Gracias por eso, aleluya. Respiren, respiren, hermano. Gloria al Señor. Y vemos, amados hermanos, de que muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sí, muchos escuchan doctrinas de demonios. Ay, es que en esta iglesia me siento muy a gusto. Pues no te hablan la palabra, no te redarguyen, no te dicen tus fallas, tus verdades. Y si no te quitas esas cosas, te vas al infierno. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: despojaos del viejo hombre. Tenemos que despojarnos. Las obras del diablo es afligir y causar enfermedades. Las obras del diablo es sembrar cizaña en el pueblo de Dios. Las obras del diablo es estorbar el evangelio y estorbar a los cristianos que desean servir a Dios. Esas son obras del diablo. Las obras del diablo es engañar a las naciones para que rechacen el evangelio, para tenerlos
Satanás en sus manos para hacer y deshacer con ellos. Pero la Biblia me dice, pero Cristo vino a esta tierra a deshacer las obras del diablo, a destronar a Satanás y a su demonio en su mismo territorio llamado infierno. ¿Para qué? Para hacer libre a la raza humana. Gloria al Señor. Y la palabra de Dios nos dice, Hebreos capítulo 2, verso 14 al 15, dice la palabra de Dios: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Qué nos está informando? Nos está informando que Jesús vino como humano, que Jesús corría sangre por sus venas, y Jesús era carne, tenía un cuerpo. Pero la sangre de Jesús no era sangre de José, no era sangre de María, era un milagro de parte de Dios, en la cual Satanás nada tuviera en él. Sí, el Señor Jesús fue el único hombre en la tierra que Satanás no tenía nada que ver con él. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Sin pecado, sin sangre contaminada. Esas son las grandezas del Dios que servimos, hermano. ¡Aleluya! Y dice la palabra de Dios: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, por medio de su sangre, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aleluya. ¿Para qué derramó su sangre? Para destruir al diablo. Amén, amén, Porque amén. había matado a un inocente Aleluya. que no había pecado en él, Amén. porque su sangre no estaba contaminada, amados hermanos. Y vemos, amados hermanos, que dice la palabra de Dios, verso 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él vino a librarnos para que no fuéramos esclavos. Aleluya. Esclavos del diablo, hermano. Y tanto cristiano, ¿sabes qué? Aceptan a Cristo y hacen todas las obras del diablo. Andan en adulterio, en fornicación, andan en mentiras, en engaño, en traición, en pleitos, en chismes. Ay, hermano, a mí no, usted sabe, hermana, a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Qué tremendo, se oye muy bonito, ¿verdad? Pero Cristo vino a derrotar a Satanás, a quitarle el poder, a darle en la cabeza al diablo. En otras palabras, ahí en la cabeza está el poder, la autoridad. Aleluya. Y vemos, amados hermanos, que Cristo lo logró, porque Cristo siempre fue obediente a su Padre. Siempre. Ahora, Cristo derrotó a Satanás, pero ¿qué más hizo el Señor para nosotros? En Colosenses capítulo 1, verso 13 al 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cristo vino y nos rescató de la autoridad del diablo, nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Jesucristo
a su luz admirable, para que todos nosotros también fuéramos la luz de este mundo. ¡Aleluya! Cristo pagó el precio por toda la humanidad y nos dejó la puerta abierta para todo aquel que quiera nacer de nuevo, sea transformado. Está la puerta abierta. Cristo no exige a nadie. Las cosas de Dios son voluntarias. De que alguien quiera cambiar de vida, alguien diga: ay, pues yo necesito a Dios. Toda la humanidad necesita a Dios. Sean cristianos, sean no cristianos, necesitamos del Dios Todopoderoso. Aleluya. Ahora, amados hermanos, sigamos viendo cuál fue la finalidad del trabajo de Cristo, en que fuéramos transformados. ¿Por qué quería que naciéramos de nuevo? ¿Por qué queríamos que nosotros fuéramos transformados? Porque era un virus mortal. Él tenía que cambiar todo. Todo tuvo que cambiar en nosotros. Entonces, ¿para qué quiere nosotros? ¿Para qué quiere Cristo que nosotros seamos transformados? Para que todos nazcamos de nuevo. Si no nacemos de nuevo, no hay transformación. No hay transformación. Así que la Biblia dice que todos los que han nacido de Dios, ¿sabes qué, amados hermanos? Somos privilegiados. Veamos 1 de Juan, capítulo 5, verso 4 al 5. Dice: el discípulo amado, el apóstol San Juan, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quién está en el mundo? Satanás y sus demonios. ¿Quiénes están en el mundo? Todas las obras del diablo están aquí en este mundo, porque en el cielo ninguna cosa inmunda va a entrar, amado hermano. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe en Cristo. Que le aceptamos como nuestro único Salvador personal. Eso es lo que vence al mundo. Eso es lo que vence al mundo. Porque si nosotros no hemos nacido de nuevo, todavía estamos destinados a ir al infierno. Solamente Jesucristo nos puede rescatar. Solamente Él. ¿Cómo? Humillándonos, aceptándolo como nuestro Salvador. Creyendo que Él derramó toda su sangre para limpiarnos de todo pecado. Entonces usted es uno de los que vence al mundo. Verso 5 dice: ¿y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Dice: ¿quién es el que vence el mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Todo aquel que nace de nuevo vence al mundo y es libre y tiene autoridad sobre Satanás y sus demonios. Amados hermanos, aleluya. Ahora acaba algo bueno. Dice: ¿qué va a pasar con el pueblo de Dios que no dejaron las obras del diablo? ¿Qué va a pasar con aquellos que andan jugando con Dios? Que le dan más importancia al trabajo, que le dan más importancia a todo de este mundo, que su mente es máquina de Las Vegas. Solamente esa mente piensa dinero, pero nunca ha pensado humillarse, entregar su vida totalmente a un Dios vivo, un Dios que nos ama, un Dios que nos bendice, un Dios que quiere sacarnos adelante. ¿Por qué?
Porque todavía seguimos las obras del diablo. Todavía. ¿Y qué va a pasar con todos aquellos que no dejaron las obras del diablo? Se llamaban cristianos. Pero, ¿qué va a pasar con ellos? Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. Vea las obras del diablo. Pero los cobardes, e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Van a ir al lago de fuego, dice Apocalipsis, porque es la oportunidad que Dios nos da. Que si nosotros pecamos, podemos arrepentirnos, y no hacerlo más, ser fiel a Dios hasta la muerte, para que no pierdas la corona de la vida. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora veamos, ya Cristo ha destronado a aquel que tiene al mundo entero en sus manos. Ya lo ha destronado. Veamos dónde quedó el engañador que siempre creyó que iba a ser el rey de todo el mundo. Vamos a ver dónde quedó. Nos dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, o sea, el anticristo y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿A dónde va a ir Satanás? Al lago de fuego y azufre. ¿Y a dónde fueron los que no dejaron las obras del diablo? Al lago de fuego y azufre. Amén, amén. Cada quien se va con su grupo. El grupo que ama a Dios va al cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué más? ¿Por qué más es de suma importancia nacer de nuevo o pertenecer a Dios? Apocalipsis capítulo 21, verso 27 dice, hablando de la nueva Jerusalén en los cielos, hablando de esa ciudad, la nueva Jerusalén, dice, no entrará en la nueva Jerusalén ninguna cosa inmunda, ninguna cosa que haya hecho después de haber recibido a Cristo las obras del diablo. No va a entrar al cielo, dice. O que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. ¿De quién? Del Cordero. Amén, amén. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Diga eso, amados hermanos. Y es de suma importancia de que toda la humanidad acepte la sangre de Cristo y nazca de nuevo. Amén. Para que su nombre esté escrito en el libro de la vida de Jesús. Allí debe de estar escrito nuestro nombre si le aceptamos como nuestro único Salvador personal. Ahora se le voy a poner un poquito. ¿Para qué nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida? ¿Qué tengo que hacer? Nacer de nuevo. Amén. Entonces, cuando yo nazco de nuevo, yo acepto la sangre de Cristo. Soy nueva criatura en Cristo.
ahora yo tengo el poder y la autoridad para vencer a todo lo que hay en el mundo. Aleluya. Y esto lo podemos hacer cuando nos entreguemos completamente a Dios. ¿Por qué vemos testimonios raros de gente que no sirve a Dios? Porque ellos quieren hacer lo que se les da la gana. Porque ellos no sirven a Dios de corazón, sino lo sirven de cabeza. De cabeza ya parecen futbolistas. Entonces, de esa manera, amados hermanos, nosotros podemos vencer a Satanás y a sus demonios y todo lo que hay en el mundo. Y nacemos de nuevo para que caminemos juntamente con Cristo. Entonces, la iglesia de Cristo seremos más que vencedores. Y usted podrá decir a Satanás: hazte un lado, Satanás, porque hay temor. ¿Por qué? Porque usted sabe quién es el Cristo Jesús. Que usted tiene el poder y la autoridad, que usted ama a Dios, que usted se humilla ante Dios, usted lo reconoce, usted clama a Él y Él le responde. Que Dios te siga bendiciendo en gran manera. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. No está muerto. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria.